Continuando con el programa GeoGebra, vamos a estudiar animaciones, comprobación de teoremas y verificación visual o numérica de conjeturas. Para comenzar, vamos a hacer una construcción de ángulos entre paralelas y una transversal. Todas estas indicaciones se encuentran en el material que está en la plataforma. Vamos a comenzar entonces con un documento nuevo de GeoGebra, construyendo una recta que pasa por los puntos A y B. Luego vamos a construir una recta que pasa por la recta que acabamos de construir y por un punto D arbitrario. Ahora vamos a construir una recta paralela a esta recta de acá, pero que va a pasar por D. Luego vamos a construir dos circunferencias de radio 1. La primera con el centro en C y la segunda con el centro en D. Entonces, ya tenemos las dos circunferencias. Ahora vamos a trazar todos los puntos de intersección entre las circunferencias y los puntos. Debemos de fijarnos de que nos queden las letras en este orden para que las indicaciones que siguen a continuación también vayan siendo correctas. Si no, no nos van a dar los resultados que esperamos. Bueno, ahora vamos entonces a eliminar, a ocultar las circunferencias. Acá las vamos a ocultar. Entonces ahí ya tenemos la construcción que necesitamos para verificar unos teoremas. Entonces acá vamos a verificar que los ángulos correspondientes son iguales mediante una traslación. Por ejemplo, tenemos el ángulo FD y el ángulo JCI que son correspondientes. Entonces vamos a verificar que esos dos ángulos son iguales. Vamos a comenzar con la construcción de los ángulos. Entonces construimos el ángulo FD y también construimos el ángulo JCI. Le vamos a cambiar ahora las propiedades y vamos a hacer más pequeña esta parte. Aquí le vamos a quitar la etiqueta y vamos a dejar que el ángulo que sea entre 0 y 180 grados. A todos los ángulos que construyamos le vamos a poner esas dos características. Les quitamos la etiqueta y especificamos que sea un ángulo entre 0 y 180 grados. Bueno, ya tenemos eso. Y ahora vamos a construir un deslizador. El deslizador tiene por nombre A. Su valor mínimo va a ser 0. Y su valor máximo va a ser 1. Y va a incrementar en 0.01. Ya tenemos ahí el deslizador. Ahora vamos a escribir los comandos de traslación. Traslada el punto C en la recta de D a C. Y ahí ponemos el deslizador A. Vamos ahora a trasladar otro punto. Traslada punto J, la recta de D a C. Se mueve con el deslizador A. Vamos con otro, traslada. Ahora va a ser el punto I. Y aquí de D a C, con el deslizador A. Entonces ahí tenemos ya tres puntos nuevos, C', J' y prima. Y vamos a verificar qué es lo que pasa con el deslizador. Ahí están los tres puntos que hemos construido. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es construir el ángulo J', C' y prima. ¿Qué son esos? J', C' y prima. Y también le vamos a cambiar las propiedades. Las propiedades, vamos a etiqueta, se la vamos a quitar. Y sería un ángulo entre 0 y 180 grados. Ya hemos cumplido, entonces ahora lo que vamos a hacer es ocultar algunos objetos. Vamos a ocultar el objeto E, H, J', C' y prima, J y K.
Entonces vamos a ocultar todos esos elementos y ya tenemos ahí la figura como nos la están pidiendo. Ahí está la figura. Entonces con esta figura vamos a hacer otra comprobación, pero antes vamos a ver qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Con el deslizador vamos a observar que este ángulo se va a mover. Entonces ese ángulo que lo sacamos de aquí arriba, entonces se mueve y llega hasta su ángulo correspondiente y observamos que son iguales. Entonces eso es lo que queríamos observar. Vamos a pasar entonces ahora a demostrar que también los ángulos alternos externos son iguales, pero utilizando una rotación y una traslación. Entonces vamos a elegir dos ángulos y en este caso va a ser el ángulo ICL y el ángulo GDF, los que vamos a demostrar que son iguales. Entonces el ángulo ICL está acá, es alterno externo con el ángulo GDF. Para comenzar vamos a construir estos dos ángulos como en el ejercicio anterior. Entonces vamos a construir el ángulo ICL y también el ángulo GDF. GDF le vamos a cambiar las propiedades. Cambiamos propiedades, quitamos la etiqueta y ángulo entre 0 y 180 grados. Vamos con el otro ángulo, propiedades, quito etiqueta y acá 0 y 180. Y entonces ya tengo ahí los pasos y lo que sigue es escribir en la entrada los comandos de traslación. Entonces acá traslada, vamos a trasladar punto C de B a C, de B a C y ahí el deslizador. El otro traslada. Ahora vamos con el punto I, de A a C y el deslizador. Y el último punto traslada el punto L y el deslizador. Entonces ahí hemos creado 3 puntos. Acá observamos que son estos 3 puntos de acá. Entonces lo que sigue ahora es escribir los comandos de rotación. Entonces sería rota y ahí el punto I' y el ángulo 180 grados y el punto C'. Con el otro, rota, L', el ángulo 180 por A grados y el punto C'. Entonces ahí los tenemos. Ahora lo que queremos es construir el ángulo L'B', C' y B'. Entonces vamos a construir ese ángulo que es el que acabamos de construir acá. L'B', C' y B'. Y le vamos a cambiar las propiedades. Aquí le quitamos la etiqueta y ángulo entre 0 y 180 grados. Entonces ya tenemos el ángulo ahí. Y ahora lo que queda es ocultar los objetos restantes. Solamente vamos a dejar las rectas, los ángulos, el deslizador y los puntos A, B y C. Entonces vamos a quitar lo demás. Esto lo quitamos. Lo vamos a quitar. Damos esto. Y solamente nos quedamos con lo demás. Aquí se me seleccionó otra vez. Aquí. Este y este. Entonces vamos a quitarlos, a ocultarlos. Y ahí tenemos ya exactamente lo que nos están pidiendo que dejemos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esta construcción.
Con el deslizador vamos a ver que el ángulo que hemos construido va subiendo y que coincide exactamente con el otro ángulo externo. Entonces vemos que ese ángulo ahora sí baja, coincide exactamente con el ángulo externo, ¿verdad? Entonces ahí lo que hemos demostrado es que los ángulos alternos externos son iguales. Vamos a continuar ahora con otra construcción que es un poquito diferente. Acá veamos. Ya hicimos todos esos pasos. Y ahora vamos a continuar con otra construcción en la cual GeoGebra nos va a determinar si una cuadrilátero que hemos dibujado es cuadrado o es rectángulo. Entonces, para este caso vamos a guardar este trabajo y vamos a iniciar otro documento en blanco. Entonces ahí ya nos queda en blanco, pero hoy voy a utilizar la cuadrícula, entonces la voy a poner. Acá está la cuadrícula, la voy a utilizar, entonces la dejo ahí. Bueno, para empezar, dice que debo de dibujar un cuadrilátero cualquiera con la herramienta polígono, entonces me basta con que tenga 4 lados. Puede ir aquí, 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 digamos. Entonces eso es un cuadrilátero. En el segundo paso, que construya los 4 ángulos internos. Entonces voy a construirlos. El ángulo A sería DAB. El ángulo B, ABC. El ángulo C, BCD. Y el último ángulo, CDA. Entonces ahí tengo los 4 ángulos. Ahora voy a escribir acá en la entrada las condiciones para que ese cuadrilátero sea un rectángulo. Entonces esto va a ser un rectángulo si cumple con las siguientes condiciones. Vamos a comparar los ángulos. Si alfa es igual a 90, entonces para poner ese alfa lo podemos sacar de acá, del teclado. Si alfa es igual a 90 grados. Y además, alfa es igual a beta. Entonces esto lo sacamos de acá igual. Alfa es igual a beta. ¿Vemos? Y además de eso, gamma es igual a delta. Entonces acá tenemos gamma va a ser igual a delta. Entonces, si todas esas condiciones se cumplen, eso va a ser un rectángulo. Pero si no, entonces va a ser falso, no va a ser un rectángulo. Entonces, en este caso dice que es falso porque esto no es un rectángulo. Ahora veamos las condiciones para que sea un cuadrado. Va a ser un cuadrado. Sí, vamos a comparar ahora los lados. Si A es igual a B, A es igual a B y B es igual a C. Y C es igual a D. Entonces, si todo eso se cumple, esto va a ser verdadero, pero si no, eso va a ser falso. Entonces es falso porque tampoco es un cuadrado. Ahora vamos a hacer que GeoGebra nos dé un mensaje que nos diga si es rectángulo o es un cuadrado o ninguno de los dos. Entonces vamos a escribir un texto. Vamos a ver si el dibujo que tenemos ahí, la figura, es un cuadrado. Y además tiene las condiciones de ser un rectángulo. Entonces me va a escribir la palabra cuadrado. Pero si no, vamos a ver otro caso. Si me cumple con las condiciones de que solo es un rectángulo, vamos a hacer más grande para que se vea. Entonces, acá
me va a escribir la palabra rectángulo. Pero si no cumple ninguna de esas condiciones, entonces no me va a escribir nada. Le pongo 2 comillitas y le doy Enter. Ahora vamos a probar si funciona. Acá no me escribió nada porque no es un cuadrado ni es un rectángulo siquiera. Entonces vamos a tratar de cambiar las condiciones de esta figura. En este caso lo voy a hacer que sea un rectángulo. Y ahí ya me escribió que es un rectángulo. Entonces, ¿qué pasa si es un cuadrado? Si es un cuadrado, lo voy a cambiar para que sea un cuadrado. Y entonces, si es un cuadrado, me escribe que es un cuadrado. Hasta acá llegamos con este video. Espero que les sirva.